Hola chicos y chicas de segundo año, les vengo a presentar un repaso de los dos trabajos que hicimos hasta el momento en la unidad número uno de biología de segundo año. ¿Sí? En el trabajo número uno abarcamos los temas de biodiversidad, posturas fijistas y evolucionistas y la clasificación de la biodiversidad. Este sería el trabajo número 2 de Classroom. ¿Sí? El trabajo número uno tenía que ver con los virus y el contexto actual del COVID-19. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar repasando qué era la biodiversidad. La biodiversidad es toda la variedad de vida que habita nuestro planeta, ya sea la variedad de vida que engloba las bacterias, los hongos, las plantas, los animales, los seres humanos, las algas, ¿sí? Toda esa variedad de vida ingresa en este término, sí está incluida en este término llamado biodiversidad. Y toda esta variedad de vida está presente en nuestro planeta. ¿Cómo surge toda esta variedad de seres vivos? Bueno, es una pregunta que intentan responder hasta el día de hoy dos posturas, ¿sí? Dos líneas de pensamiento distintas llamadas fijismo o creacionismo y por otro lado transformismo o evolucionismo. Los fijistas creían que las especies permanecían fijas desde su creación. ¿Sí? El creacionismo cree o defiende la idea de que hubo un creador que creó justamente, valga la redundancia, todas las formas de vida que conocemos hoy en día en el planeta Tierra. Lógicamente de esta postura o de esta línea de pensamiento es defensora de la Iglesia Católica y muchas religiones más que creen que hay un Dios que creó todas las formas de vida presentes en el planeta Tierra. Por otro lado tenemos el transformismo o evolucionismo que nos habla de que las distintas formas de vida se dan por el cambio que sufrieron las especies desde hace ya millones de años. Es decir, que todas las formas de vida que hoy habitan el planeta Tierra son producto de un cambio gradual, ¿sí? Que sufrieron las especies desde ya hace millones de años, desde el origen de la vida en la Tierra. ¿Sí? Muy bien, más allá de estas creencias, de estas posturas que las vamos a desarrollar más adelante, querían encontrar o querían tratar de ordenar toda esta variedad, toda esta biodiversidad de seres vivos que había en el planeta Tierra. Aristóteles, uno de los primeros, se intenta clasificar a los seres vivos en animales y plantas. Él hace la clasificación en animales con sangre roja y sin sangre roja y en plantas con flor y sin flor. Los hongos se ingresaban en el grupo de las plantas y tengan en cuenta que en esta época, esto pasó hace muchísimos años, no había conocimiento acerca de los microorganismos como bacterias o hongos unicelulares, ¿sí? Sino que solamente sencillamente se clasificaba a las especies o las clasificaba Aristóteles de esta manera, ¿sí? Más tarde, en 1737, aparece Linneo que va a hacer una clasificación mucho más compleja. Él tiene en cuenta a, establece un sistema, en realidad, que se llama sistema binominal de clasificación, que significa que a todas las especies les puso dos nombres, ¿sí? Es decir, que eran identificadas con dos nombres distintos. Muy bien, esta clasificación que la tienen a la derecha, en el esquema de la derecha, es mucho, acá abajo, es mucho más compleja, ¿sí? Fíjense que empieza por localizar a las especies según su reino, su filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Es muchísimo más compleja que la clasificación que hacía Aristóteles, ¿sí? Y sirvió de base para las clasificaciones que vinieron más tarde. Muy bien, vamos a pasar al trabajo número 2, que nos hablaba de Darwin y el mecanismo de la evolución, las evidencias del proceso evolutivo y la teoría del ancestro común. ¿Sí? Uno de los grandes defensores de la teoría de la evolución fue Darwin, ¿sí? Que todos en algún momento lo habrán escuchado nombrar, que estableció que la evolución es un hecho, era un evolucionista, e intenta establecer un mecanismo para ese proceso evolutivo. Él postula una teoría que dice que todos los seres vivos provienen de un antepasado común, de un ancestro común, que dio origen a todas las formas de vida que conocemos en la actualidad. Esta teoría, como su nombre ya lo evidencia, es la teoría del ancestro común. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las evidencias con las que fundamentan los evolucionistas que la evolución es un hecho? Una de las principales evidencias es el registro fósil. Los fósiles son restos de organismos de épocas antiguas que experimentaron un proceso de fosilización. Corrí la cámara para que se pueda leer el texto, porque si no... Muy bien. Podemos encontrar organismos completos como fósiles, huesos, huellas, partes de tallos, hojas, dientes, huevos, entre otros. A lo largo de millones de años, las partes blandas de los organismos muertos fueron descompuestas por descomponedores como hongos y bacterias, ¿sí? Como le pasa hoy en día a un organismo que se muere, ¿sí? Que las partes blandas, el tejido, es descompuesto por hongos y bacterias, ¿sí?
Y en otros casos los componentes orgánicos de estas partes blandas pueden ser reemplazadas por minerales que están en el suelo o en el agua, y esto altera la composición de los organismos hasta endurecerlos y transformarse justamente en fósiles y perdurar a través del tiempo, de millones y millones de años. Las partes duras se transforman en rocas con el paso del tiempo y con determinadas condiciones. Las huellas también se rodean de minerales sobre la superficie que se encuentran. Es decir, que los registros, fíjense, que el registro de la actividad también de los seres vivos que vivieron hace millones y millones de años en la planeta Tierra también es considerada registro fósil, ¿sí? Muy bien. También la anatomía comparada, que es en realidad la comparación justamente de las estructuras de los organismos, ¿sí? Sirve de evidencia para la evolución y es uno de los fundamentos de los evolucionistas a la hora de explicar el proceso evolutivo, ¿sí? En la ciencia se notó que muchos seres vivos tenían una estructura similar en distintos sectores de su cuerpo. Estas estructuras podían ser estructuras homólogas o estructuras análogas, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver cada una porque con esta tenían que hacer una actividad en el trabajo número 3, ¿sí? ¿Se acuerdan de la actividad número 2 que tenían que elegir cuáles, si unas eran estructuras homólogas o eran estructuras análogas, ¿sí? Muy bien. Las aves, los mamíferos, los reptiles y los anfibios tienen patas o extremidades con un esqueleto interno. Esta característica común se debe a que este grupo, el de los tetrápodos, como ven en la imagen, se originó a partir de una única especie. Una especie que evolucionó y dio origen a varios grupos se llama ancestro común. Y las características que son heredadas del ancestro común se llaman homologías, ¿sí? Como las que están en la imagen. Fíjense que tenemos a las extremidades de los cocodrilos, las aves, una ballena, un caballo, un murciélago y el hombre, ¿sí? Que fueron heredadas de alguna manera de un tetrápodo ancestral, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, ¿sí? Hay similitudes aparentes entre diferentes organismos, pero que no fueron heredadas de un ancestro común. A esta característica se la conoce como analogías, que son las que tenemos a la derecha. Por ejemplo, las alas de las aves y de los insectos cumplen la misma función, pero tienen distinto origen, ya que estos grupos evolucionaron a partir de ancestros distintos, ¿sí? Cuando nos habla de presiones selectivas en las estructuras homólogas, nos habla de presiones del ambiente, por ejemplo, de estructuras que no funcionarían en el ambiente donde conocemos que vive el animal. Por ejemplo, un ala en el mar, por ejemplo, no funcionaría, ¿sí? Porque las presiones selectivas del mar fueron adaptando la estructura homóloga al mar, justamente en una aleta para que los animales acuáticos puedan nadar, y en un ave en forma de ala para que justamente les sirva para el vuelo, ¿sí? Muy bien. Bueno, son conceptos un poco complejos, pero saben que de a poco hay muchísimos videos que seguramente les voy a recomendar para seguir trabajando estos temas, y van a venir otros que van a ser un poco más sencillos. Este es el principio, pero lo importante es que ustedes entiendan, a ver, que entiendan de qué se trata un poco la línea de que vamos a ir estudiando. Algunos temas vamos a ir reduciendo por este contexto que estamos pasando de pandemia, pero bueno, vamos a ir estudiando los más importantes. Algunos los vamos a desarrollar con menos profundidad y otros con más profundidad, ¿sí? Espero que este video les haya servido un poco más para entender un poco más acerca de los temas que estamos viendo, y esta semana se acordó no mandar actividades, así que bueno, esta es la explicación solamente de los dos trabajos que hicimos. En próximas actividades vamos a seguir desarrollando el mismo tema, ¿sí? Muy bien, las actividades sigan completándolas en Classroom como siempre, y nos vamos a encontrar en la próxima oportunidad. Chao.